La idea de esta mesa redonda, de esta sesión de discusión, es que tengamos a los que son y consideramos expertos en el manejo y tratamiento de las hernias inguinales. Un poco a diferencia de, como dice Valentín, que no le gusta, y Juan Pablo no les gusta utilizar la palabra expertos, digamos, vamos a salirnos del formato académico, de conferencia, de charla, y la idea es entrar un poco a escuchar lo que todos queremos, que son esas experiencias que tienen ustedes sobre el manejo de los pacientes con esta patología que nos apasiona. Poder saber ustedes cómo operan, cómo manejan los pacientes, cómo llevan estos casos difíciles, porque eso es lo que el auditorio y las personas que están virtualmente quieren escucharlos, la experiencia. Entonces, para comenzar un poquito, como decía Mauricio ahorita, calentar la discusión, comencemos con el tema de las mallas. ¿Qué malla utilizamos? ¿Qué técnica utilizan en general para operar los pacientes de hernia? Y de pronto salir del contexto de que todos operamos de todo, cuando muchas veces no es cierto, y si ahí están los taperos, los teperos, y que es una realidad. Entonces muchas veces no es que nos ajustemos al paciente, sino que ajustamos el paciente a nuestra técnica. Entonces, comencemos. ¿Qué técnica utilizamos? ¿Qué malla ponemos? Adelante. Bien, Leonardo Carrascal, de Cúcuta. Los que no me conocen, hago mi práctica quirúrgica en esa ciudad pequeña. No soy todero, pero opero muchas cosas, no solo me dedico a la hernia, no tengo esa capacidad del doctor Ezequiel de poder dejar de hacer lo que nos gusta a todos por ser cirujanos y dedicarme a una sola patología. Sin embargo, hacemos mucha hernia inguinal, obviamente todos los cirujanos tenemos que estar preparados para operar hernias inguinales y tenemos que ajustarnos mucho a lo que tenemos en cada sitio donde estamos viviendo. Es muy diferente estar en la Fundación Santa Fe a estar en la ciudad de Cúcuta o en Pamplona, norte de Santander, o en Sogamoso, o veníamos hablando ahora de un cirujano en Duitama que no ha podido hacer hernia laparoscópica a pesar de tener el entrenamiento. Entonces la decisión de qué hacer y cómo abordar el paciente depende también de eso. En nuestra institución, afortunadamente, podemos hacer hernia inguinal laparoscópica, sin embargo, hemos decidido y hemos protocolizado cuáles son los casos que la institución va a autorizar por el término de pagos de contratación, los pacientes que se abordan por laparoscopia, y hemos decidido que son los pacientes con hernia inguinal bilateral, las mujeres con hernia inguinal y los pacientes con obesidad. El resto de los que se salen de esas indicaciones van a ir a cirugía inguinal abierta. ¿Sí? Me preguntabas por la malla que utilizamos. Para la laparoscopia hoy en día utilizamos malla tridimensional. Yo creo que tiene la ventaja la malla de que nos da una muy buena facilidad en acomodar la malla en el sitio que queremos. Yo personalmente no la fijo, algunos otros cirujanos de mi clínica o de la clínica donde trabajo fijan con tackers, yo no lo hago. Cierro el peritoneo con Vicryl porque no tenemos sutura barbada. Y cuando hago hernia inguinal abierta uso la técnica de Lichtenstein como la describió Lichtenstein, no hago ninguna variación de mi autoría. Y utilizo una malla plana convencional de 7,5 por 12 centímetros. Eso es lo que hago yo. Leo es conocido porque hace mucha cirugía abierta y tiene muy depurada la técnica abierta anterior. Considero que lo hago bien, bien la cirugía. No quiere decir que todas las hernias inguinales las haga abiertas, ¿sí? Hago mucha cirugía laparoscópica, hago cirugía bariátrica, hago cirugía del cáncer o hago cirugía del hiato también. Entonces no crean que yo todas las cirugías de hernia las hago abiertas. Me considero que la hago muy bien y he sido profesor de algunos de los que están acá que han sido parte del diplomado de pared abdominal y hago esa charla de hernia inguinal de Lichtenstein. Sí, señor. Ezequiel. Yo hablo así, ¿me escuchan? No. Es que virtual. Bueno, lo mío es, tengo que explicar cómo trabajo yo para que entiendan lo que yo hago, porque lo mío es un poco raro. La cuestión es que yo hace ya casi una década que no opero otra cosa que no sean hernias, solamente me dedico a las hernias.
¿Fue difícil el camino? Sí, fue muy difícil, desde lo económico hasta que el paciente me reconozca como cirujano de hernia y golpee la puerta de mi consultorio. La otra cuestión es que soy cirujano independiente, no estoy institucionalizado. Tengo el Instituto Metropolitano, donde sería mi base operativa, donde está mi consulta, y a partir de allí tratamos de operar en ciertas instituciones que tienen cierto prestigio dentro de la ciudad. ¿Para qué? Para ofrecerle un buen hotel a los pacientes que nosotros operamos. Tengo un grupo de trabajo con otros 2 cirujanos que operan la patología de pared abdominal simple y yo me dedico pura y exclusivamente a operar la complejidad. Entonces, ¿qué me pasa? Me pasa que muchos de estos pacientes que yo voy a operar de una hernia inguinal o tienen recidivas o son pacientes con grandes hernias, por lo tanto, voy más por la cirugía TAP que por la cirugía TEP. Opero muchos pacientes que ya tienen una laparoscopía inguinal previa, por lo tanto me siento mucho más cómodo en un espacio de trabajo mucho más grande haciendo el TAP o el ITAP que hemos aprendido de nuestro colega Valencia. Y yo no te podría decir a ciencia cierta la malla. O sea, a ver, la malla la adapto al paciente que estamos operando. Entonces, si yo veo que es un paciente con sobrepeso, obesidad, si veo que es un paciente que tiene recidiva, si veo que es un paciente que tiene defectos grandes, como no cierro defectos, voy por mallas más pesadas. Mientras que aquel otro paciente que tenga un defecto más chico, que sea un paciente delgado, prefiero poner una malla siempre de mediana densidad. Con respecto a la fijación, soy un ferviente defensor de la no fijación, pero tampoco soy tonto. Digamos, hay ciertos pacientes que hay que fijarlos indefectiblemente. ¿Si existen indicaciones para fijar? Sí. Y en eso soy bastante... Siempre me escapo un poco del algoritmo, pero en eso soy bastante específico. ¿Pero por qué? Porque ya me equivoqué. Ya cometí el error de querer no fijar una prótesis en defectos L3, M3 o recidivados y me recidivaron. Entonces, ¿por qué volver a hacerlo? Entonces, ya baso mi fijación en las guías. Lo que sí cambié fue la estrategia del cómo fijarlo. Y si lo voy a fijar, voy a utilizar lo menos invasivo que tengo. Y siempre utilizo el concepto fármaco-económico. Yo veo perfectamente que utilicen una malla autofijable, que utilicen una 3D, y muchas veces hasta tengo discusiones cuando me dicen, pero yo en la institución la tengo igual. Sí, pero eso es un gasto que alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que pagar por eso. Entonces, si yo tengo una malla plana de 15 por 15, y puedo darle la forma, yo tengo una forma que muchos de ustedes conocen cómo lo hago, me ha ido siempre muy bien, no he tenido grandes inconvenientes, y sí, seleccionando bien el paciente, voy por un punto laparoscópico o voy directamente con fijación no invasiva con adhesivo. Pero más o menos ese es el carril por donde voy. La complejidad, los pacientes elite y la malla, como les dije, y la fijación también, como les dije. En esas mallas planas, ¿la corta, Ezequiel? Sí, pero no ¿La adaptan? ¿La vuelve anatómica? Exacto. Si ustedes ven la Dextile, y no tengo conflicto de interés con Mentor, es muy parecida a esa prótesis, una prótesis que la dejo 15 por 12, 15 por 13 centímetros, donde, para que ustedes más o menos se den una idea, esa malla la divido en 3 tercios, el tercio medial siempre es el más alto, que solapa por lo menos 2 o 3 centímetros el complejo pubis Cooper, siempre paso la línea media, siempre diseco hasta el pubis contralateral. Yo siempre quiero que la malla vaya más allá, que la malla me llegue y me supere la espina ilíaca antero superior, y la achico un poco para hacer esa curvita, como vimos que hay una malla acá, a nivel de los vasos o del ligamento redondo, y después totalmente normal. Pero nada más que eso. No es que la dejo, no es que la corto para que pasen los elementos ni nada. Es una malla plana que la recorto para que sea más anatómica, nada más. ¿Alguien le hace ruana, como llamamos coloquialmente, a los elementos del cordón, o ya eso lo abandonamos del todo? Es una técnica que
que no tiene sentido, por decirlo de alguna manera, realizarlo. Bueno, pero vamos a generar conflictos. Vamos a generar que es lo conflictos. más interesante. Nosotros tenemos un amigo personal que es el doctor Guillermo Pou Santonja, que está en Valencia, que es un excelentísimo cirujano. Doy crédito porque lo he visto operar y sistemáticamente corta la prótesis, deja pasar los elementos y él no, tiene una gran cantidad de pacientes operados y por lo menos él nos ha hecho referencia en el grupo del cual formamos parte una muy baja tasa de recidiva. Ahora, lo que pasa es que ya cortar la prótesis implica que la prótesis pierda su propiedad. Una cosa es darle forma y otra cosa es seccionarla a la mitad para que pasen los elementos. El doctor Moreno Egea también hace algo parecido, pero usa una prótesis que ya viene armada para tal fin y también es una prótesis carísima porque es una prótesis titanizada y que solapa y que se termina pegando del otro lado. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, en realidad me parece que no tiene ningún sentido y que en el inicio de la curva de aprendizaje o un poquito más avanzado, indefectiblemente vamos a encontrar recidivas por esa pérdida de la propiedad física que le sacamos a la prótesis. Andrés. Sí, bueno, no sé si empiezo por el principio. Voy a empezar por esa última pregunta específicamente. Dale. Y es que no hay evidencia que diga que hacer eso cambie el resultado. Y sí exige mayor disección de los elementos. Exige, estás modificando las propiedades mecánicas y biodinámicas de la malla. Y estás dejando una puerta por donde eventualmente lo que tú disecaste el saco, eventualmente vaya a migrar. Entonces, hasta ahora solamente he encontrado desventajas, sin encontrar una ventaja real en términos de resultados. Volviendo a la pregunta original, yo soy cirujano de mínima invasión con entrenamiento en mínima invasión. Hago cirugía abierta también, de hecho la mayoría de los casos complejos en una de las instituciones donde estoy, de pared, los manejo yo. Pero en términos de selección, yo tengo dos privilegios enormes. La primera es que trabajo con Jorge Dáez. Eso significa que yo tuve una epifanía hace unos 7 u 8 años, porque yo había hecho cirugía de mínima invasión de hernias durante muchísimo tiempo y hacía predominantemente TEP clásico. Y resulta que me encontré con esto y ya nunca más hago TEP clásico, excepto mujeres jóvenes con una alta expectativa cosmética, en cuyo caso les hago un TEP clásico con instrumentos de 3 milímetros. Hice cirugía de monopuerto para eso, sin embargo eso tiene, digamos, otras consideraciones, hoy en día no lo recomendaría. ¿Cuándo hago transabdominal? Cuando no puedo reducir un defecto, una hernia, o pienso que el contenido vale la pena mirar de qué se trata. Ahí a veces tengo controversias con Jorge porque él es un cirujano mucho más hábil que yo probablemente y él intenta reducirlo desde el espacio extraperitoneal abriendo el saco en la cara anterior. La gran mayoría de las veces con éxito, pero no sin cierta, digamos, angustia y reserva, porque puede pasar que lesiones el contenido o que no lo puedas reducir. Entonces, en esos casos yo recomiendo entrar transabdominal. ¿Okay? ¿Qué malla uso? Por razones institucionales, generalmente usamos anatómicas performadas. De las 3 disponibles, probablemente, de hecho, ahí mi único conflicto de interés es que participé un poco en el diseño de una de las que tienen ustedes allí, que todavía está en progreso y en mejoría, probablemente va a ser mejor pronto de la que está disponible hoy. Y en términos de fijación, coincido con Ezequiel en que hay pacientes para fijación. ¿Cómo fijamos eso? Habitualmente los fijamos con sutura, no usamos fijación con elementos mecánicos, sino o pegamentos, o mallas autofijables, o sutura. Pensamos que tenemos mucho más control de la agresión de la pared de esa manera que utilizando un elemento mecánico de fijación, cualquiera de ellos que sea. Y solamente fijamos recidivas, mediales o laterales mayores de 3 centímetros, creería yo que son las 2 únicas indicaciones. Y finalmente, en términos de abordaje, el abordaje es totalmente extraperitoneal de vista extendida en el 98% de nuestros pacientes. Juan Pablo. ¿Puedo agregar algo un segundo? Claro. Cuando hablamos de adhesivo, para aquel grupo que está allá, que son los más jóvenes, no es usar el vial. Perdón. Para los más jóvenes, no es volcar el vial del producto que estoy, a donde sea. No.
Lo mismo que ustedes harían con la colocación de un medio de fijación invasivo es el punto donde van a aplicar. ¿Por qué? Porque ese es el sector que va a pegar y es el sector donde no va a crecer el fibroblasto, donde no vamos a tener cicatriz. Entonces, como vamos a tener una inhibición ahí del fenómeno cicatrizal, no la pongamos por todos lados porque lo que más queremos es que crezca, que el fibroblasto genere la fibrosis y la cicatriz. Entonces, son puntuales. Depende de con cuál. ¿Eso en fijación de goma, No es lo Ezequiel? mismo cianoacrilato que fibrina. Exacto. Yo prefiero usar el cianoacrilato con pequeños puntos para la fijación de la prótesis. Eso es lo que más resultado me ha dado. Cuando vos usás fibrina es como que va para todos lados, entonces prefiero hacerlo directamente con... La observación venía porque efectivamente con cianoacrilato está demostrado que en el sitio donde lo aplicas no hay integración. Con fibrina no. Y la fibrina la puedes aplicar por goteo o por aerosolización o aspersión. Y funciona perfectamente con aerosol. Lo que a mí me da la sensación, la fibrina en aerosol, es mayor índice de seroma. Lo hemos visto en inguinal, ¿Fibrina? el aerosol. Pero es En al fibrina. revés, Ezequiel. Cuando usas fibrina, menos la posibilidad de seroma. Nosotros tenemos exactamente lo contrario. Una cosa es lo que dice la bibliografía. Otra cosa es la experiencia personal. En nosotros, puntualmente, tuvimos más índice de seroma. Y no lo podíamos explicar mucho porque todos los demás decían que no. Yo sé que Juan Pablo está Bueno, no, pues varias cosas. la malla. Operamos recurrencias por indicación institucional. Solamente el grupo opera recurrencias de 1, 2, 3 veces y cirugía ventral compleja. Las recurrencias las hacemos con técnica TAP, usamos mallas de alta densidad, no estamos de acuerdo a que no se le corte a nada la prótesis, las prótesis deben venir como, se deben colocar como se vienen, no el pedacito que yo quiero ni la esquinita, se ponen como debe ser porque es alterar la dinámica de la prótesis. Somos muy críticos en el sentido de que si nos va bien, eso hay que publicarlo. Si nos va bien, nos va mal, también hay que publicarlo. Y el sentir para darle fuego a la discusión de que es que me va muy bien porque corto la prótesis, porque hago esto, pues nos parece que no es el sentir de las cosas. Las cosas, digamos, hay unos estándares de oro de una técnica quirúrgica, de una colocación de una prótesis, y eso creo que no se debe cambiar por digamos, la respuesta de alguien de que a mí me va bien. Nosotros también tenemos acá en Colombia cirujanos que cortan la prótesis y hacen el neoanillo para la cirugía laparoscópica. Eso es más frecuente de lo que uno cree, pero sin embargo, uno les pregunta, ¿y dónde tiene la publicación para que nosotros podamos tener la evidencia de que las cosas van bien? ¿Sí? Porque decir que nos va bien, pues todo el mundo lo dice, pero cuando empiezan a veces las complicaciones y las recurrencias, y cuando las recurrencias no le llegan a uno, estoy casi seguro que a alguien las está operando. Entonces, cuando uno dice, mire, mi porcentaje de recurrencias es del 10%, el 5%, el 3%, y lo tengo publicado en tal sitio, estamos hablando con sensatez. Y definitivamente, sí o sí, el tisil, el sellante de fibrina que usamos nosotros por fortuna, tiene la gran ventaja de que se puede hacerla en aspersión, se puede usar a través de toda la prótesis, ponerlos en las zonas más peligrosas. Está corriendo un estudio, que eso con Andrés le hemos hablado hace rato, donde se está mostrando que los pacientes que tienen tisil, tanto en hernia inguinal como en ventral, más en ventral, evita el seroma. Y los drenes, la sensación que uno tenía cualitativa era de que se quitaban más rápido los drenes. ¿Eso a qué lo planteamos? A un estudio objetivo, cuantitativo, para poder decir, bueno, en tantos días el dren se quita o el drenaje es menor. Entonces la percepción inicial, Ezequiel, es que con el sellante de fibrina uno tiene menos posibilidad de seroma y más rápido recuperación para quitar los drenes. Entonces definitivamente el mensaje de nosotros es no cortar las prótesis, no alterar las prótesis, no poner 2 prótesis, no poner 3 prótesis, sino una sola prótesis, la que tiene el paciente, la que viene a la casa comercial, y no alterar la biomecánica de la prótesis. En Cali, ¿cómo vamos? Eso fue como un proceso porque
Cuando empezamos con hernias inguinales empezamos con TAP, y es como yo les enseño a todos mis residentes, a todos los que pasan con nosotros. Usted, la hernia abierta tiene que ser un chulo. Y usted empieza hernia laparoscópica y entonces le empieza a pasar una cosa. Se empieza a enamorar de la hernia por laparoscopia, a no querer hacer abierta, con todas las indicaciones. A mí no querer hacer abierta me ha metido en líos. Me ha metido en líos, y líos grandes, precisamente en esos pacientes de recurrencias, por ejemplo, exactamente, de O de reintervenciones. antecedentes de prostatectomías. Difíciles, exactamente, exactamente. Que uno quiere ya salirse de la cirugía. Pero siempre hago el intento laparoscópico, siempre hago el intento laparoscópico. Aquí entro, miro cómo está, yo bajo el flap también para mirar, ¿sí? Y cuando me tocan reintervenciones en ese tipo de pacientes, si la zona medial está completamente bloqueada, yo no la toco. El problema de los que hacemos más laparoscopia es que no retrocedemos. O sea, si uno comienza por laparoscopia, ay sí, revalúo y voy abierto, eso lo dudo. A veces nos meten problemas, a veces eso nos mete Uno muchos sigue hasta el problemas. final. Entonces luego empecé con la parte de TEP y luego me pareció una genialidad haber pasado con el doctor Daes, ese solo hecho, ese solo concepto de poder ver más es fantástico, ¿sí? Y también lo utilizo por la idea de Juan Carlos para TAP, igual, a mí me gusta meter mi trocar más arriba, ¿sí? Porque con eso veo más, con eso no estoy tan encima, y si las hernias son grandes como las que mostró Juan Carlos, ¿sí? Pues hombre, usted no pelea porque todo se le va a venir encima, o está trabajando aquí, o tiene un campo de trabajo pequeño, ¿sí? Definitivamente las disecciones tienen que ser grandes para acomodar una malla bien. Si no tengo mallas anatómicas, pues pongo mallas planas. ¿Y cómo las aprendí yo a hacer? La primera malla anatómica que llegó fue la de Bar, ¿sí? No tengo conflictos, ¿vale? Y yo recorto la malla casi que igual, como una copita de brasier, y así la coloco igualitica. Sí, le corto las dos punticas y me queda exactamente la misma. ¿Sí? ¿Cuál es? 36. Las punticas para que quede en forma. ¿Para qué? Dándole una forma anatómica. Para que no no se pongo el salga del cuadrado. flap. No pongo el cuadrado, sí. Pero no pongo para el que no se cuadrado. salga del flap. No sé, muy probablemente por eso. Y para dejar algo que me enseñó la anatómica. Es que la anatómica, cuando usted pone, es que eso es solo ponerlo allá y eso ya se acabó el misterio. Pero sí es la forma, claro, la forma, lo maleable, lo moldeable. Hay otras propiedades de las performadas anatómicas que te permiten eso. Y no es solamente la forma. La forma te permite adaptarla al orificio miopectíneo, pero no te facilita el despliegue. El despliegue te lo facilita la consistencia de la malla y a lo mejor la modificación de sus propiedades biomecánicas que indujo la termoformación a la cual fue sometida. Estas mallas, la forma que tienen es porque las prensaron bajo calor y eso hizo que la fibra adoptara una forma que se mantiene como la copa del Brasil que tú describes. Cuando la cortas, la estás adaptando a la forma del orificio miopectíneo. Lo que está haciendo él no cambia las propiedades de la malla realmente, la adapta al espacio, por decirlo de alguna forma. Y probablemente la adapta sobre todo al contorno donde están los elementos del cordón y los vasos ilíacos, que es una desventaja de algunas de las anatómicas preformadas, porque no todas las paredes son iguales y no todas las hernias son iguales. Estas mallas tienen una muesca que va ahí, no puede ir 2 centímetros más adentro ni 2 centímetros más afuera, va ahí. Entonces, en algunos pacientes tenemos dificultades para darle una cobertura adecuada, sobre todo medial. Lo que uno hace de pronto, Andrés, es bajarla, subirla, adaptarla un poquito, como rotarla, para Sí. que dé la forma de cada paciente. Nuevamente, cuando tú vas a una tienda de ropa, tú no te pones la misma que se pone Ezequiel, ¿sí? Entonces, eso es un factor que la gran mayoría, hay uniformes quirúrgicos que más o menos nos sirven a todos y no pasa nada. Pero si yo me pongo un XS, créeme que me va a dar dolor de cabeza. Ahí para Juan Carlos,
Venga, en la parte de fijación, así como lo dije en la charla, yo ya las reproducidas, yo las fijo todas ya. No, de verdad, sí. Lo que tenga, o recurrentes, o que se ¿Y con reproduzca qué? la hernia nuevamente, con lo que tenga. ¿Packers? Yo no tengo fibrina, no tengo fibrina, ¿sí? Y cianocrilato, no se imaginan la ampolla de 50.000 pesos, ¿es que vale? 80.000 pesos, usted no se imagina el lío que es para conseguirlo y solicitarlo, ¿sí? Entonces, si tengo, yo ya, cualquier paciente que me llegue por segunda vez, ¿sí? Eso. Un cuento de la cripta que les cuento es, que ahorita lo ponemos es, llevas 6 meses de graduado, y te ponen un paciente de 52 años con 7ª reproducción al recién graduado, ese era yo, ¿sí? Por supuesto que yo operé lo que sabía y se los aseguro que la mía fue la 8ª. Lo tengo claro, no había canal inguinal, no había absolutamente nada, la mía fue la 8ª. Entonces, lo que hablamos ahorita, en esta parte, eso para mí fue un cuento de la cripta. Yo llevaba 6 meses de graduado y me ponen ese lío, literalmente, ¿sí? Y así nos pasa siempre, ese tipo de pacientes, ahí es donde yo meto lo metí en la última de las cosas que es el ego. Pues uno recién salido que dice, no, venga yo opero eso. No, en esa parte es donde más tiene que medirse uno, ¿sí? Saber de que la complicación no es mía. La complicación está al frente con el paciente y eso tenemos que entenderlo nosotros como cirujanos. Nosotros con las manos hacemos maravillas, pero hacemos daños también. ¿Sí? Ezequiel, ¿qué ibas a decir? No, porque justamente hablaban del valor. En Argentina pasa exactamente lo contrario. Perdón. La ampolla, solo el vial de histoacril vale nada. Por eso lo usamos. Nada, puede llegar a salir 5.000 pesos. Contra 150.000 que vale cualquiera de los medios de fijación. No vale nada. Pero 5.000 pesos argentinos son como 80.000 pesos colombianos. Está. Claro, no te puedo dar una cifra porque nosotros compramos la caja y sale más o menos ese el valor promedio de cada vial. Le tenés que sumar un Avocat 14 y un PC50, un K35, que es por donde... Sí, para que, claro, no, ni siquiera, los catéteres de los bebés. Sí, los bebés. Directamente con eso la fijamos. Y lógicamente el LabFix sí, porque doy la marca comercial o el Grutac, no sé cómo se llama el otro, que sí, esos valen como casi... Y lo mismo, 150.000. Simplemente por tener una pistola que nosotros la reprodujimos perfectamente con la pinza de Olsen. Ponemos la pinza de Olsen y le metemos el catéter adentro de la pinza. Por eso nos sale muy económico, por eso lo fijamos con eso. Si no, estaríamos metiendo puntos. Juan Carlos, que es una de las personas que más ITAP hace y que ese término lo hemos ido adaptando desde el doctor Daes con su ITEP, ¿qué recomendación nos da el flap? Porque a veces uno ve cirujanos que hacen el flap bajito, por llamarlo de alguna manera. Entonces las mallas necesitamos que queden más altas. ¿Qué punto de referencia podemos utilizar? Bueno, normalmente lo que yo hago es, el ITAP te permite tener una visión bien grande, escoger exactamente. Normalmente el punto de referencia para mí es 3 centímetros por encima del defecto. 3 centímetros por encima, y lo primero que hago es hacer una pequeña tracción del peritoneo para que entre un poco de aire y cuando haga el corte sea mucho más fácil, se desprenda mucho más rápido. Hago un flap muy amplio y ahí hay una ventaja adicional del ITAP y es que el trocar, que normalmente queda cerca del vértice lateral, en este caso está muy lejos. Yo creo que quien hace TAP tradicional se da cuenta que ese trocar queda completamente pegado y es muy difícil empezar el cierre ahí. Cuando uno está lejos lo hace muy bien. Entonces un flap grande, por lo menos 3 centímetros por encima del defecto. La malla siempre la corto, siempre absolutamente a la forma que tiene el orificio, porque el orificio… ¿Qué malla corta? Utilizo siempre mallas de mediana densidad, 40 planas en la mayoría de los casos. De 15 por 15, ¿y a qué tamaño le lleva? 15 por 15 queda más o menos de 17 centímetros de largo. ¿Pero cómo? Claro, al cortarla en diagonal, al ponerla en diagonal, la pone en diagonal. corta los bordes, ¿sí? De manera que queda más o menos de 17 de largo,
queda 15 centímetros en su parte más ancha y va teniendo una cola al final, porque lo que uno necesita, primero el espacio no es cuadrado, entonces meter una malla cuadrada en un espacio que no es cuadrado no es lógico. Y lo que uno necesita es cubrir los 4 orificios herniarios o posiblemente herniógenos, el obturador, el trígono de Hasselbalch, el orificio indirecto y el femoral, y esos están exactamente donde está el centro de la malla, y ese tamaño te permite tener un overlap por ahí de unos 3 centímetros a cada lado, y lo que queda es una cola que va al espacio de Bogros, larga para permitir su fijación allá. Por eso las mallas anatómicas vienen de esa forma, ¿no? Si no, vendrían cuadradas, vendría una 3D Max cuadrada, que no es así. No fijo normalmente, en la mayoría de los casos. Yo tengo varios escenarios de trabajo, uno donde hago todas las hernias inguinales, porque los otros cirujanos no hacen. Ahí, al paciente de primera vez, al paciente normal, generalmente hago ITEP. ITEP sin balón, es como el gran volumen de hernias. Hago ITAP cuando los casos son especiales. Paciente muy obeso, una urgencia, una hernia como las que mostrábamos hoy, casos que tienen un pero. Yo siempre digo, cuando tengo un pero, hago ITAP. Normalmente no hago TAP, me parece incómodo. La posición original del TAP, que los trócares son laterales, a los 10 minutos usted está alegando, está cansado, entonces normalmente no hago. Y hago TEP clásico, exactamente con lo que dice Andrés, por casos cosméticos. Yo no puedo diferir más que el TAP es incómodo. Yo pienso que esto es una cuestión de acomodar. Con el robot es comodísimo. A eso queremos llegar totalmente, pero el TAP clásico y convencional es una cirugía muy cómoda, es una cirugía muy fácil de hacer. ¿Rápida? Es muy rápida, permite hacer unos grandes flaps y colocar unas muy buenas y grandes y sin cortar mallas. Bueno. Estamos hablando de hacer el flap superior. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué flap es mejor? ¿El del TAP o el del TEP? Es que en el test no hay flap. No, claro, es natural desde que entra a la fase desde la parte de arriba. Entonces, usted tiene un espacio muchísimo más generoso, muchísimo más generoso para poder incluir la malla con la técnica TEP. Ese para mí es una ventaja. Yo encuentro que los espacios terminan siendo muy similares. Si uno hace una muy buena disección, los espacios terminan siendo los mismos. Si en el TEP, yo he visto gente haciendo TEP y deja unos espacios chiquiticos. Si uno se va a lateral al espacio de Bogros, el espacio es muy grande. Las cosas que más se Finalmente, dificulta es ampliar el TAP, el espacio hacia arriba. Hacia abajo no hay problema. y es por la posición de los trócares que usualmente están muy cerquita. Y es que el espacio es el mismo. Y la anatomía es la misma. El problema es cómo vamos a llegar ahí. Y qué tanto vamos digamos, a crear, ya no, insisto, el espacio es el mismo, pero nosotros tenemos que no crearlo, sino desplegarlo lo suficiente para que tengas el manejo apropiado de la malla con una superposición apropiada y que no sacrifiques el tamaño de la malla por el espacio, porque lo he visto hacer también en TAP. ¿Funciona eso? Sí. Sí. Claro. Hay gente que hace un TAP y hace un flap chiquitico y por ahí crea el espacio medial. O ni siquiera lo y el crea, espacio sino lateral, mete una y después mallita. mete la malla y le toca estirarla ahí adentro. A eso voy. Absoluto. El otro tema en relación al mejor abordaje. El mejor abordaje es el que usted haga bien. ¿Sí? Yo no voy a decirles que el TAP es mejor que el TEP o que el ITAP es mejor que el ITEP. No. Todos tienen que cumplir los mismos principios. No, ya esta mañana hablamos de eso y caso. Quiero que quede claro para la gente allá. Si usted tiene una hernia anterior reproducida, usted le puede llegar sencillamente por ITEP, por TEP o por TAP. Correcto. Pero entonces, cuando usted tiene un TEP reproducido, usted y ya tiene una vía anterior que no es reproducida, usted le queda ese TAP. Sí, totalmente de acuerdo. Esa facilidad para hacer los flaps Sí, hacia arriba y todas esas cosas no es más fácil, no es como la primera vez.
No, absolutamente. Esta mañana, de hecho, lo mostramos y es mucho más difícil preservar un peritoneo adecuado cuando ya el espacio preperitoneal fue vulnerado previamente. Hay una cosa que yo soy obsesivo con esto y de pronto, a lo mejor hasta descortés sueno. Yo quisiera dejar, o sea, que nos acostumbremos a hablar de recidivas y recurrencias y no de reproducciones. ¿Sí? Les digo porque manejando residentes y manejando estudiantes, a mí me parece que es terrible cuando usamos el lenguaje de manera imprecisa. Entonces, en cirugía de pared hablamos de recidivas o de recurrencias, porque reproducciones lo hacen los ginecólogos y los urólogos. Juan Pablo. Yo tengo quiero poner en la discusión porque yo oigo que todo el mundo pone mallas de 17 por 15, 18 por 15 y son prótesis muy grandes, volúmenes muy grandes de prótesis, pero si uno se va a la literatura médica, insisto nuevamente en la evidencia, pues lo que recomiendan para ocluir el orificio de Khrushchev es 12 por 15. Entonces yo oigo a los compañeros que ponen mallas muy grandes, prótesis muy grandes, y no sé si es para darse más tranquilidad para uno, para evitar la reproducción, pero eso no tiene ningún nivel de evidencia. No, señor, la recidiva recurrencia, pero de acuerdo, Ezequiel, pero eso no tiene ningún nivel de evidencia. Entre yo ponga más prótesis, un tamaño más grande, no se me va a evitar la recidiva. ¿Sí? La recidiva se evita por ciertas cosas que cumpla, no porque ponga prótesis más. Espérate, un momentico. No, porque es que lo importante es dejar claro eso acá, porque yo oigo que la malla la pongo con respeto y cariño a Juanca, la pongo diagonal, que la malla tiene que ser de 17, pero si usted mira el orificio de Khrushchev son 15 por 12, ¿sí? Y pare de contar, ¿sí? Entonces uno dice, ¿y para qué existen esas prótesis de 17 por 15, de 17 por 16, o por qué tengo que hacer esas cosas que, si teóricamente la evidencia nos muestra que con una suficiente prótesis de ese tamaño ocluyo los 3 sitios de defecto? Una observación, y nuevamente volviendo a la analogía con los uniformes, no todo el mundo es igual. Exactamente. Y no todos los defectos miden lo mismo. Por eso hay mallas L y XL. Yo no voy a poner una malla L en un defecto medial de 4 o 5 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito suficiente overlap. Y el overlap tiene varias implicaciones. Una es lo que va a ocurrir desde el punto de vista biomecánico con esa prótesis durante el periodo de retracción del tejido, etc. Pero el otro es, esa malla va a quedar comprimida en un espacio. Si el borde, mientras más cerca esté el borde de la malla, del borde del defecto, la probabilidad de migración de la malla, de la prótesis al defecto, es mayor. Yo no tengo números para mostrar, pero acuérdate que cuando hablamos de defectos ventrales, el solapamiento es muy importante, pero es que una hernia directa grande se comporta como una ventral. Estás extrapolando a la hernia inguinal, Sí. que es lo que hacemos todos para darnos tranquilidad, pero eso no tiene evidencia de decir que yo tengo que darle un overlap de 5 centímetros en inguinal, que es lo mismo que hacemos en ventral. Lo extrapolamos para darnos tranquilidad como cirujanos, pero yo quiero ver dónde está el estudio donde diga que tenemos que dejar en defectos directos 5 centímetros para arriba, 5 para allá, 5 para allá y 5 para abajo. No, el estudio en centímetros no existe, pero yo estoy seguro que si revisamos el tamaño de las prótesis colocadas y lo correlacionamos con recidivas, sobre todo hablando de defectos mediales grandes, vamos a encontrar diferencias. Que nadie lo haya hecho todavía, nadie haya estudiado ese factor, es otra cosa. Yo no te lo puedo mostrar. Estoy de acuerdo que uno extrapola lo que aprendimos en ventral, ¿sí? Pero vuelvo e insisto, no crean ustedes que estamos poniendo prótesis como material de cuerpo extraño demasiado grande para lo que realmente necesita el paciente. Yo no estoy... Miren, Juan Pablo, cuando yo tengo una prótesis de 15 por 15 y la corto, no estoy poniendo una prótesis más grande que 15 por 15. Estoy antes quitándole material. Y el hecho de que quede de 17 centímetros de largo no quiere decir que sea más grande que una de 15 por 15, porque era una malla de 15 por 15 a la que le quité material. Lógicamente va a ser más pequeña, lógicamente va a tener menos material, menos cuerpo extraño. Yo no necesito, en el espacio de Bogros, yo no necesito lateral que me mida 15 centímetros de arriba abajo. No necesito ese material de sobra. A ver, hagamos un poquito pongámonos en la evolución histórica
de las mallas que poníamos hace 10 años atrás, chiquitas, y veíamos, todos veían recidivas, ¿sí? Yo las vi, no sé, capaz ustedes no tienen, yo tuve muchas. Pasamos a mallas más grandes. Con las mallas más grandes, por más de que no lo tenga publicado, yo, en mi grupo, que son población cautiva, porque son pacientes que siempre vienen digamos, a la misma institución, y opero familiar, gracias a Dios, al poner prótesis más grandes, quieren que les diga que noté, que es mi impresión, la palabra que ustedes quieran, que no tengo la misma recidiva que tenía antes. En conclusión, no lo digo yo. Si Andrés me dice lo mismo, si vos me decís lo mismo, si él me dice lo mismo, que a medida que pusieron mallas más grandes, les redujo la tasa de recidiva, ahora, ojo, que lo que... Pará. Ahora yo voy yo. Momentico. Es mejorar la prótesis. Exacto. No le Eso, la prótesis como la responsabilidad. pero pará, déjame terminar porque no la terminé el concepto. Yo el concepto que iba a transmitir era que no sustituya la prótesis una buena técnica, en realidad. Una buena fijación en el momento que hay que fijarla. En definitiva, hay muchos aspectos que tienen que ver y que todos suman para que haya una reducción en la incidencia de esas recurrencias o recidivas. Ahora, las 10 reglas de oro las leyeron todos. Pero pará. Todo pasa por Pero ahí. pará. Momentico. Todos leyeron las 10 reglas de oro. ¿Están todos de acuerdo con las 10 reglas de oro? Sí. Pero las 10 reglas de oro dicen que hay que poner una malla de 14 por 10. Pará. Y encima hay otro problema. Porque yo estoy recibiendo los observer sheet. Y todos los observer sheet quieren poner la malla al revés porque hay un gráfico que está mal hecho. Entonces quieren recortar la prótesis y quieren poner la prótesis al revés. Entonces yo le tengo que explicar que es exactamente al revés, que la Dextile está armada pero de otra manera. En conclusión, creo que lo más importante de todo es la técnica. Si nosotros hacemos una buena técnica con una prótesis de las que hoy ponemos, grandes, 15 por 12 centímetros, es más que seguro que nuestra incidencia de recurrencia o recidiva va a bajar. Porque antes capaz también hacíamos unas buenas disecciones, pero poníamos una malla al límite de los defectos y las mallas se terminaban chupando. Exacto. Y la otra cuestión es que al comienzo hacíamos dos cosas malas. Hacíamos disecciones chicas y también poníamos mallas chicas. Entonces, no depende tan solo de la prótesis, sino depende de todos los factores en conjunto. Pero yo hoy no pondría una malla de 14 por 10 centímetros. Yo voy a confesar que tengo un conflicto con los 10 Golden Rules y probablemente no había analizado eso. Y es que antes de ese artículo salió el del Critical View of the Mayo Pectineal Orifice. Y es el que nosotros consideramos el artículo seminal en eso. Pero pasa por un concepto que para mí sí es muy importante y es lo que haces antes de poner la malla. Porque yo recuerdo tratando de enseñarle a un urólogo a operar hernias inguinales y él quería poner la malla encima del saco. Sí, bueno, es que no tenía claro el concepto ni la anatomía y él pensaba que era ponerle un parche a la pared y ya. ¿Sí? Lo que haces antes de poner la malla es lo más importante. Y ahí venía el tema de cortar la malla o no cortarla. Si tú haces una adecuada parietalización de los elementos, no necesitas cortar nada. No, aparte que la esqueletización, no me sale la palabra, de los elementos del cordón puede traer graves problemas. Claro. Isquemia, necrosis. La trombosis, nosotros subestimamos mucho la trombosis de la parte vascular de los elementos que después van a formar el cordón espermático, con eso, las bronquitis isquémicas, las atrofias testiculares, las referentitis. Hay pacientes que vienen, doctor, me operaron, que esto, que el otro, y yo le pido al cirujano, nos conocemos todos, y los cirujanos te derivan, che, tengo el paciente con mucho dolor, ahí le duele el testículo, que esto, que el otro, a ver, tenelas, y vos cuando ves el video de la cirugía, ves que agarraron con el grasper así los elementos, claro, no hay que hacerlo, y eso forma parte de la técnica. Bueno, yo les mostré la evidencia que hay en cuanto a cerrar los defectos en hernia inguinal. Es insuficiente, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Sí, no? ¿En quiénes? ¿Cómo? Yo creo que la comparación que hace Andrés de la hernia ventral, en la cual cerramos siempre los defectos, con la hernia inguinal medial, estoy de acuerdo con ello. Las hernias inguinales mediales mayores a 3 centímetros, yo creo que tenemos que cerrar esos defectos. ¿Y lo cierra? Lo cerramos con sutura barbada. Tengo la duda muy grande y nunca lo hago de las hernias inguinales laterales.
¿sí? ¿Por qué no lo hago? Primero porque vamos a generar una zona de tensión en un sitio que no debería tener tensión, porque la idea de la reparación laparoscópica y de colocar la malla es hacer una técnica sin tensión. Y segundo, por el temor que hay de la lesión del nervio, de la rama genital del nervio genitofemoral. Esas son las razones que me llevan a Pero no yo cerrar tengo ese acá defecto. una apreciación, y es que precisamente en esos defectos más grandes mediales es más difícil cerrar el defecto medial. Entonces estamos hablando de no ponerle tensión, y le ponemos tensión a un tejido más separado, más difícil. Yo he intentado hacer un par y cuando están más grandes se rompe la sutura barbada. Es más difícil cerrar un defecto grande que uno pequeño, y muchas veces lo que uno termina haciendo es haciendo una pexia del saco, de la fascia transversal, y básicamente pero no cerrando el para evitar defecto. el seroma. Uno seguramente cree que quedó cerrado el defecto, pero lo que dices es cierto, habitualmente puede Mira, pasar. yo les voy a confesar, y ante la pregunta de Juan Pablo, hoy en día yo no tengo una respuesta para eso. A ver, hace 5 años yo te diría, no lo cierro. Le pexio la fascia transversalis porque obtengo disminución de la incidencia de seromas, mejor integración de la malla, etcétera. La evidencia me ha sembrado la duda, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nuevamente coincido contigo. Lo que yo trate de juntar con sutura que está separado va a tender a volverse a separar, porque va a haber tensión y va a haber isquemia en la línea de sutura. Sin embargo, el concepto es razonable. Entonces, el punto en este momento estoy en el punto en el que necesito estudios a largo plazo, evaluando recurrencias, dolor, etcétera, para poder tomar una decisión. Y eso pasa por mucho más de lo que tenemos disponible hoy en día. No lo cierro. Una pregunta chiquita. Cuando se ve fácil lo cerramos habitualmente. Cuando el defecto es demasiado grande, probablemente ahí cometemos el error, ¿no? Que nos parece que es más difícil, que no lo vamos a poder cerrar. Lo que sí vas a hacer es fijar esa malla muy bien. Claro, exactamente. Jorge. Una pregunta chiquita, y es que lo han dicho varias veces en esta discusión y no quiero perder la oportunidad de aprender. Han hablado de abrir la malla en la laparoscopia como algo que no deberíamos hacer y han explicado algunas razones. Yo no lo hago porque además no fue la manera en la que me enseñaron a hacer hernia por laparoscopia. Pero en cambio sí hay otra técnica que, si bien no es la que más utilizo, ocasionalmente la hago, que es la hernia abierta, la técnica abierta preperitoneal, donde sí lo hago de rutina porque así me la enseñaron. En el Liechtenstein también. Y en el Liechtenstein también. Pero bueno, digamos que en el Liechtenstein yo podría decir, no, mire, es que la fijación es distinta y es que va por delante y no por detrás. Pero en el Nyhus, En la preperitoneal. es que la técnica es prácticamente la misma. Porque ahí sí la abrimos, ¿sí? O no sé si es que de pronto no la abren y yo sí la abro y lo estoy haciendo mal. Y porque en la laparoscopia, pues no lo hacemos, vuelvo y digo, porque no nos lo enseñaron así, pero ¿por qué lo condenaríamos? ¿Cuál sería la diferencia? Y esa es mi pregunta. Yo creo que es un concepto de evolución, ¿no? De hecho, la técnica preperitoneal es la que nos llevó y nos enseñó a hacer un TAP, ¿cierto? A hacer una técnica laparoscópica. Y por lo menos, como yo lo aprendí, el TAP era abriendo la malla y poniéndole un neoanillo a los elementos, tal cual como migró la técnica de la preperitoneal. Pero yo creo que nosotros ya migramos a que en un Nyhus no hacemos neoanillo. Dejamos parateralizado el cordón y encima ponemos la prótesis, y la opción de poner tisil o poner istacril en esa zona hace que se envuelva y el paciente no tengamos que dañar la estructura mecánica Pablo, de la malla. Y la disección, el tamaño de la disección es igual Es en exactamente igual. Y pones la malla de 15 por 15 centímetros completamente extendida. Exactamente igual. No le cortas nada. No, pues probablemente la punta, Las esquinitas. la punta de la malla se cortan para que entre más cómodo, pero insisto, porque es que el mensaje no puede quedar que cortemos prótesis, porque es que lo estamos viendo con mucha frecuencia, muchachos. Estamos cortando las prótesis que ya vienen anatómicamente diseñadas, ¿sí? Se están cortando las prótesis anatómicamente que no se deberían cortar. Entonces, si usted está en un auditorio donde hay gente en formación,
la responsabilidad nuestra es, listo, ¿hay evidencia de cortar? Listo, hablemos basados en la evidencia. Claro, que también es válido el que me parece, también es válido. No, yo no creo que una malla de 15 por 15 centímetros venga anatómicamente diseñada para ser así. Es como si una malla de 30 por 30, yo en una separación tengo que ponerla de 30 por 30. Claro, pero es que si usted le corta a 12 centímetros o a 10 centímetros la malla, más le hace el nuevo anillo, dígame qué prótesis va a quedar. No, eso no es otra cosa. Acá hay cirujanos en este país, Ezequiel, que las mallas de 15 por 15 o de 12 por 15 las cortan a los 12 por 15 y en la mitad vuelven y las cortan, les cortan las puntas. O sea, esa es la realidad. O sea, si estamos hablando con la verdad, eso pasa. Y peor de grave, que las anatómicas que vienen con un borde protector también las cortamos. Y Mauricio no de los que sabe que eso pasa en este país. Entonces, si eso lo está viendo la gente, acá no podemos decir, no, si cortamos las mallas. No se cortan las mallas por algo están diseñadas, por algo alguien estudió, por eso un ingeniero, y tomo las palabras de Andrés, un ingeniero con un grupo de cirujanos berracos, perdón la palabra berracos, diseñaron unas mallas para que se pongan a los pacientes. ¿Sí? No corten las mallas. Cierre el defecto, perdón, no cerramos defecto, creemos en que nos da miedo la lesión del nervio de la rama genital genitocrural, y en los defectos directos yo no sé, me falta mucha habilidad para cerrar los defectos porque eso es duro. Sería un McVeigh reforzado. Eso es duro, eso es tenso, entonces eso no hay sutura que lo apriete, realmente no lo hacemos. No, se la dieron. Sin cortar la malla, lo mismo que la laparoscopia, estoy de acuerdo con el concepto de Francisco, de que es una evolución. No, eso, pero eso me gusta. yo quería hacer el comentario a eso. Fueron los franceses en los años 80, cuando empezaron a hacer preperitoneal nijos, con la malla sin hacerle apertura y rodear los elementos del cordón. Eso ellos decían, los franceses temáticamente decían, hay que usar la malla más grande en el espacio que sea. Y esa era la teoría en los años 80, de vez en cuenta ustedes. La vía preperitoneal, que es la de mi escuela, la Samaritana, nosotros siempre hicimos vía preperitoneal y siempre pusimos bajo esa conducta en los años 90 esa técnica. Hoy día en la cirugía preperitoneal, en el TEP, tampoco lo hacemos. Y dése cuenta de que las mallas preformadas como tal tampoco lo hacen. Eso es parte de, pero es una evolución que hasta ahora se aceptó, pero que viene desde los años 80. Yo tengo una última pregunta ya para concluir la discusión y seguir con el siguiente módulo, y es, en sus grupos en la ciudad, Ezequiel, ¿cómo manejan la estandarización de los procesos en las hernias? Porque mire que acá estamos reunidos las personas que más operan hernias y ninguno opera igual al de al lado. ¿Cómo vamos a llevar esos procesos de estandarización en la cirugía de hernias? ¿Y nunca vamos a llegar a eso? Lo que pasa es que hoy yo intenté responder una pregunta que me hicieron, si existe una cirugía ideal. Yo creo que la cirugía ideal, como les dije, está en permanente evolución, depende de cada uno de los pacientes, y si quieren, también le podemos agregar que también si el cirujano se basa en los principios, en todos los principios que estuvimos analizando, y lo aplica perfectamente, también va a tener cada uno una variante que va a hacer que su cirugía le sea más confiable a él. Mirá, una vez fui a operar a un hospital a Córdoba, y un expresidente de la Asociación Argentina de Cirugía, el doctor Flores Nicolini, yo hice un TAP de demostración, y un cirujano muy antiguo dijo, muy linda la cirugía, muy prolija, quedó todo muy bien, pero yo tengo mis reservas y voy a seguir haciendo la cirugía abierta. Y estaba atrás el cirujano Flores Nicolini, expresidente de la asociación, y dicen, a juzgar por lo que veo, un éxito nunca se debe juzgar. En realidad el éxito no se debe discutir. Si a vos te va bien con un TAP, seguí haciendo TAP. Si a vos te va bien con un TEP, seguí haciendo TEP. Siempre y cuando sigas todos los preceptos de la visión crítica de seguridad que perfectamente aprendimos. Quizá a la visión crítica de seguridad habría que agregarle el paso 10
en el TAP para el cierre del peritoneo, el paso 11, la desuflación del espacio preperitoneal, y para que Klaus no se ponga nervioso con Marcelo Furtado, cierren todos los puertos umbilicales, entonces no van a tener hernia incisional o por lo menos va a reducir la incidencia del puerto umbilical. Sí, hay una cosa que a mí me parece riesgosísima para enseñar, y es el a mí me gusta hacer tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Ustedes ven 100 cirujanos hacer un Liechtenstein y ven 70 Frankenstein. ¿Ok? Porque todo el mundo le pone, es que a mí me gusta este puntico más allá. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Enseñar de manera estandarizada al personal la información. Tratar de hacerlo reproducible y sistemáticamente todos los que enseñen, y ahí vuelvo a la discusión de esta mañana de los programas de entrenamiento, de los fellowships, de la asociación, de todo eso. Tratar de que hablemos el mismo idioma y que mi Liechtenstein sea igual al tuyo o al que enseñamos. Cuando ya el cirujano tiene una trayectoria y tiene 15 años haciendo TEP, TAP, lo que ustedes quieran, probablemente se sienta en la libertad de introducir sus variaciones personales. Sin ponerle un nombre nuevo, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ven a una ejecución de una sinfonía y hay una partitura. Resulta que tú puedes apartarte de eso, pero ya no estás tocando esa pieza, estás haciendo una variación de la pieza, porque te estás apartando de la partitura. En esto funciona igual. Tenemos que enseñar la misma operación de manera sistematizada para que todos tratemos de aprenderla igual, y después de la experiencia, pues cada quien la variará como considere. Juan Pablo, y una cosa, acá tomando las palabras de Andrés, cuando no es enseñar, sino reenseñar a las personas que ya tienen una técnica, es más difícil. Yo la hago así, yo me quedo así, es más pero difícil. uno sabe que puede haber una mejor técnica, no es esa persona que tiene éxito en su técnica, sino que se quedó de pronto en esos primeros pasos de la laparoscopia, de una malla pequeña, de una disección pequeña. ¿Cómo se reenseña? Ese es de los retos más difíciles que se tienen en el diplomado, porque en el diplomado el 99% son cirujanos ya egresados y que tienen mucha experiencia en cirugía. Entonces, cambiarle esas mañas y decirle que no tiene que fijar con 30 tackers, sino que hay que fijar con pegante, o que solamente use 2 tackers, ¿sí? O que use las 2 manos, porque solamente usa una sola mano, porque en vesícula solo se usa una mano, porque, exacto, o porque no está acostumbrado a la pelvis, sino está acostumbrado al espacio supramesocólico, sino tiene que acostumbrarse a la pelvis. Reenseñar es muy difícil, es un reto que ustedes lo han vivido y nosotros lo hemos vivido, porque la respuesta del cirujano es: yo lo aprendí así. Pero digamos que uno va aprendiendo a cómo llegarle a las personas, y digamos que uno lo va mostrando con evidencia y con resultados. Es muy importante. Aquí yo siempre oigo a todo el mundo: hice una hernia en 30 minutos, hice una hernia en 35, en 25, y yo siempre digo que no importa el tiempo, sino importa es el resultado, que el paciente se pare y le dé las gracias a uno después de haber hecho una hernia por laparoscopia sin dolor y sin recidiva. Pero hablando de la estandarización, me parece una cosa muy berraca, ¿sí? Venga. Me parece muy berraco, porque por más que uno quiera tratar de que todo el mundo aprenda de lo mismo y se haga las mismas cosas, todo el mundo hace cosas diferentes, y tiene perspectivas diferentes. Entonces, lo único que le queda a uno como cirujano que se dedica a esto es mostrar la evidencia y decir: mire, no es que a mí me va bien con esto, sino que la evidencia muestra que no debemos fijar, que no debemos cortar, y que debemos hacer los siguientes pasos, la estandarización. Y a medida que es una cultura institucional, la gente va entendiendo, pero eso se tardan años para que logren, o décadas para poder entender. Yo les cuento la experiencia que tengo yo mientras estuve en la parte de la jefatura del programa, y a mí me tocaba todo lo de la parte de hernias. Yo estandaricé la cosa de que vamos a aprender la cirugía, el acto quirúrgico, con una estrategia de decálogos. Yo le decía a mis residentes: hermano, si es parte de la evaluación, muéstreme el decálogo de qué es una hernia inguinal por laparoscopia, en donde estandarizamos el paso a paso, donde si se quedan cosas por fuera, ¿sí? Tenemos que enseñar toda esta parte de las cosas por fuera.
porque todo tiene variación, pero todo tiene una base en la parte del aprendizaje y sobre todo cuando estamos enseñando, informando, ¿sí?, a los que van a operar. No se me le puede olvidar a nadie, ¿sí?, de que hay que liberar, por ejemplo, evaluar la parte del anillo femoral, seguir los 10 pasos, ¿sí?, de la parte de la visión crítica del orificio hemopectivo. O sea, eso no puede faltar, eso tiene que ser religioso, por decir una palabra, como que tiene que pasar. Y así lo enseñamos, en el paso de el defecto mayor de 3 centímetros, yo les digo, yo lo cierro. Y si tengo un lateral aquí para que me den palo, yo también lo cierro, pero busco el nervio antes, y si yo no veo el nervio antes, pues no me meto a cerrarlo, pero yo sí lo cierro, yo sí lo afronto, perdón, porque el lateral no se cierra, qué pena, exactamente, el lateral no se cierra, el lateral se afronta, ¿ya? Y eso es lo que hago. Eso nos sirvió mucho, ¿por qué? Porque el residente, la persona en formación ya tiene en su cabeza… ¿Ah? ¿Cómo le va con el dolor en las suficiencias? Pero la lateral. Si no se pincha, no le duele. Exactamente, esa es. Exacta. Por eso yo si veo el nervio lo cierro, doctor Nazar. Si no, yo no me pongo a cerrarlo, eso sí. Pero yo si veo el nervio, perdón, no lo cierro, lo calibro o lo dejo. ¿Cuántos tienen dolor crónico postoperatorio? Está el trabajo en progresión. Es la pregunta que tiene. Que lógicamente bajar el arco neurótico del transverso al Cooper, eso producía dolor. ¿Cómo le va a usted en referencia a eso en el dolor de los pacientes? Porque Que si yo tengo medido cuántos de mis pacientes, por lo menos en la parte del posoperatorio y en la parte en la parte del seguimiento, no. Hoy les dije que a veces hacemos técnicas que uno queda completamente contento, ¿no? De que siguió los 10 pasos, hizo toda la técnica y el paciente a los 15 días está con dolor. Y no cerraste el defecto, ¿no? Haces una técnica, bien, defecto pequeño de 1 centímetro, liberaste los lipomas, hiciste todo, colocaste tu malla, quedaste tranquilo. Si fue TEP, ni siquiera tuviste que cerrar un flap, ¿sí? ¿Ya? Y el paciente con dolor. Y el paciente llega a los 30 días a lo mismo, a seguir pidiendo incapacidad. Y no, ¿qué pasó aquí? ¿Dolor neuropático o no neuropático? O somático. Porque ahí sabe qué pasó. Sí, ¿O claro. qué no pasó? Pero es muy temprano, a los 15 días, evaluar eso. Pero ya el patrón, cuando es neuropático, ya a los 15 días tiene patrón. Empiezan ya síntomas de neuropáticos. Bueno, no, muchísimas gracias. La verdad, yo sí le dije a Mauricio Basto que era muy poquito tiempo para hablar todos ustedes, todos los temas que teníamos para discutir. Y muy seguramente… Quería aportar algo antes de… Adelante. En el tema de estandarización, yo creo que es bien difícil, como lo hemos comentado todos, es más fácil en las instituciones que tienen, que son universitarias y que tienen una línea de jerarquía y un seguimiento a sus estudiantes y a sus cirujanos. Es más difícil para los que no tenemos eso. Y yo creo que para estandarizar los procedimientos tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? De tener nuestra intervención quirúrgica estandarizada, como lo mostró Juan Carlos en el manejo de las hernias inguinales grandes, que tiene un protocolo específico para cada caso. Entonces, sí, claro. Digamos que hay las dos partes, ¿no? En instituciones muy grandes de pronto es más difícil, en instituciones más pequeñas es más fácil porque somos menos cirujanos, ¿no? Que podemos hacer lo mismo de la misma manera. Eso ya hace parte como del ego, de la personalidad de ser cirujanos, ¿no? De que no quiero hacer lo que el otro me dijo que hiciera porque así lo hago yo y así me siento yo bien haciéndolo, ¿no? Nos esperan en el siguiente módulo. Muchísimas gracias.